factores que hacen que estas personas no tengan empleo, las realidades económicas, incluso puede incluir los sistemas económicos como el neoliberalismo. Exactamente cómo inicia una civilización, en qué momento se empezó a volver sedentario, en qué momento empezó a escribir, que no solamente eran palabras, aún había imprenta, eran símbolos. Por ejemplo, se relaciona mucho con la sociedad del espectáculo, que nos habla sobre esta sociedad que pues se está disfrazando como una sociedad, como un espectáculo, como un acting. Hola, muy buenas tardes, noches, días. Hoy viernes 17 de enero del año 2025. Deseamos que todos tengan un año de éxito y que logren sus objetivos y metas y de esta manera establezcan la progresión de sus estudios, porque nos estamos refiriendo lógicamente aquí a nuestros estudiantes del bachillerato. Bienvenidos, damos en este sentido una cordial bienvenida a este espacio de análisis y reflexión que promueve el taller de lectura normalista, un libro más allá del horizonte. Lógicamente en este espacio de la biblioteca del Benemérito Instituto Normal del Estado. Tenemos en este sentido, le vamos a dar la bienvenida a los alumnos del quinto semestre del Bachillerato Vespertino del Benemérito Instituto Normal del Estado, quienes participan ya desde hace algunas semanas, dirigidas por el licenciado Daniel Apolinar Zúñiga Hernández, que es responsable del taller de comunicación. Asimismo, también damos la bienvenida al licenciado Miguel Ángel Flores Jiménez, encargado de la biblioteca Gilberto Castellanos Tenorio, turno vespertino, y desde luego su servidor, licenciado Rudy Reyes, responsable de la biblioteca en turno vespertino. El día de hoy tenemos un tema por demás muy interesante, tema que hemos tratado ya en otros comentarios, tratando de darle forma y fondo a esta mesa. Se trata de ver y de entender el libro de Homo Videns. Es un libro muy extenso, un libro interesante, un libro que se apega a la realidad que en este momento estamos viviendo y que bueno, vamos a analizar el primer capítulo que comprende 7 subtemas. Son Homo sapiens, progreso tecnológico, video niño, progreso regresiones, empobrecimiento de la capacidad de entender, contradeducciones e Internet y cibernavegación. Le vamos a ceder la palabra al licenciado Daniel Apolinar Zúñiga, responsable del taller de comunicación, quien nos hará una breve reseña un poquito más amplia sobre qué es lo que vamos a exponer, a analizar y a reflexionar de este bagaje cultural que nos presenta este autor. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, maestrazo Rudy. Gracias. Es un placer y igualmente feliz año a toda nuestra audiencia, mis mejores deseos, nuestros alumnos que ya van de salida, ya se están despidiendo del Benemérito, ¿verdad? Les deseamos el mejor de los éxitos y efectivamente vamos a hablar de Homo Videns y quiero abrir esta mesa de diálogo con una pregunta generadora que Giovanni Santori expone como una de las premisas de esta lectura y dice: el hombre videoformado es incapaz de comprender abstracciones, es incapaz de entender conceptos. Bueno, esto lo hace como una pregunta y lo va desarrollando durante los diferentes capítulos de este libro. Y en este primer capítulo vamos a tratar de entender los diferentes conceptos de cómo pasamos del Homo sapiens al Homo Videns, que como ya lo bien dijo aquí el maestrazo Rudy, en los programas anteriores, él prácticamente cierra con este concepto de convertirnos en Homo Videns, que es lo que estamos en la actual cultura, a través de toda esta producción de material de video y audiovisual, etcétera, etcétera. Y comentaba pues que ahora nos estamos educando a través de las pantallas. Y ahí el enfoque de este programa, generar un contenido de calidad. Y pues partimos con
Homo sapiens, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo nos lo explica Giovanni Santori? Bueno, para iniciar, el Homo sapiens puede entenderse como la persona que se educa a través de los simbolismos y las representaciones. Esto quiere decir más que nada que su fuente de información y de conocimiento pues se va más a lo escrito, a lo que nos dan los libros o a las definiciones que se van formando a través de las representaciones, que pues es básicamente el significado que tienen ciertas palabras, pero que son, digamos, de una forma más profunda, más compleja, que a comparación con el Homo videns, es que se educa a través de las imágenes y digamos que les da cierto entendimiento plano, algo, digamos, cuadrado, ya que precisamente al educarse con las imágenes o los videos, que ahorita podría entenderse más como la televisión, el celular, el contenido de entretenimiento, ¿no? Para explicar un poco mejor esto, me gustaría hacer un ejemplo que es del que hablaba el libro, y es que, por ejemplo, digamos, una palabra tiene muchos significados y hay también diferentes tipos de palabras, ¿no? Por ejemplo, hay palabras como felicidad, pobreza, desempleo, que sí se pueden entender a través de ejemplos animados, imágenes. Por ejemplo, en la pobreza puede entenderse como una persona sin dinero, ¿no? O en el desempleo puede entenderse como una persona que no tiene trabajo. O felicidad puede interpretarse con una cara feliz, ¿no? Eso es lo que entendería el Homo videns, pero el Homo sapiens obviamente tiene como que esta capacidad de analizar, de ver un poco más allá. Entonces, en eso nos explicaría que, por ejemplo, la felicidad no es únicamente una cara sonriente, no es únicamente estar feliz, sino que también emplea otros conceptos, otras ideas, como podría ser como el sentido de tu vida, tu propósito, a lo mejor el compartir, o simplemente en el desempleo también podría ser no solamente que una persona no tenga empleo, sino puede tener los factores que hacen que estas personas no tengan empleo, las realidades económicas, incluso puede incluir los sistemas económicos como el neoliberalismo, que es que hacen todo esto. Entonces es ahí donde surge la problemática de que el Homo sapiens llega a analizar más, porque precisamente a través de los simbolismos y las representaciones busca darle un sentido a la palabra, pero no se queda únicamente con, digamos, las definiciones de un diccionario o lo que sabemos, ¿no? O sea, también se relacionan con experiencias, con emociones, y pues eso genera un análisis más profundo, a comparación del Homo videns, que pues básicamente se queda como con lo que plasma la pantalla. Fíjate que, resumiendo todo esto, el lenguaje de inicio del Homo sapiens es el lenguaje cotidiano, ¿no? Que se va evolucionando a raíz de la literatura, como se viene dando, ¿no? Sí, es realmente un tema muy interesante que describe la evolución del Homo sapiens al Homo videns. Realmente aquí se involucra el lenguaje, tiene una carga muy profunda en este sentido, ya que esa va a ser la diferencia entre el Homo sapiens y el Homo videns. El Homo sapiens tendrá la capacidad de tener un lenguaje simbólico. Este lenguaje simbólico que comprende todas las formas culturales, en este caso de vida de los seres humanos. Y estas formas culturales están cargadas de muchos significados que tienen que socializarse dentro del mismo grupo y de esta manera darle sentido a esos significados que son los que nos van a dar propiamente la identidad como sociedad a la cual estamos perteneciendo, ¿no?
Ya lo explicó aquí la compañera del quinto semestre. Ahora creo que, pues, si empezamos a profundizar un poquito, no vamos a concluir el tema. Por lo tanto, yo voy a darle continuidad a esta mesa de análisis, de reflexión, de exposición, y nos vamos con el segundo tema, que es progreso tecnológico. Sí. Adelante. Bueno, como sabemos, el progreso tecnológico no solamente es la maquinaria o los dispositivos electrónicos. Los procesos tecnológicos han empezado desde justamente cómo inicia una civilización, en qué momento se empezó a volver sedentario, en qué momento empezó a escribir, que no solamente eran palabras, aún había imprenta, eran símbolos, y después nace la imprenta, la cual fue un choque muy grande, porque aquí pasó algo muy curioso, de hecho, que es que la gente podía plasmar en hojas y darlo al mundo exterior una parte de su conocimiento, una parte de su ser y explorarlo hacia el mundo. Aquí tenemos un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención porque justamente se relaciona un poco con nuestro programa anterior, que fue Fahrenheit 451, el cual fue el caso en 1759, donde se creó la primera enciclopedia. Esta enciclopedia tenía mucho conocimiento, sin embargo, el Papa Clemente manda a quemar esos libros porque literalmente eran mucho conocimiento para la gente en ese tiempo. Entonces se mandan a quemar, pero aún así, aunque hayan sido quemados, seguían existiendo y existiendo hasta que llegó un punto en donde su alcance fue muy grande. Y eso no solamente ha pasado desde años recientes, también tenemos casos muy viejos de eso, donde incluso las civilizaciones prehispánicas llegaban a ser silenciadas y, bueno, básicamente era un ciclo. Después de la imprenta llegó lo que hoy día tenemos, que son los medios de comunicación. Un aspecto muy importante podría ser cómo los medios de comunicación no solamente son noticias. Han empezado desde la música, desde la radio, desde el periódico u otro tipo de medios de comunicación. Y actualmente tenemos nuestro maravilloso celular, el cual es chistoso porque desde que Giovanni Santori escribió esto fue en 1997, aún no llegaba tanto ese alcance y sin embargo él ya trataba de decir que los medios de comunicación eran algo bueno, es un progreso, pero ese progreso trae riesgos. Y actualmente con dispositivos como el celular o como es la televisión, nosotros cambiamos a ser de Homo sapiens a Homo videns, porque ahora más que razonar, visualizamos. Lo que vemos, lo queremos, nos quedamos con esa imagen y nos detiene un poco ante el aprendizaje. Sí, obviamente, como dices, fíjate que el autor va manejando parte de la historia en cada uno de sus capítulos, ¿no? Bien, aquí menciona, quiero a lo que dice Abril, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, que a los que nos sintonizan les dejamos en la descripción el enlace a esos capítulos de la lectura del Café Literario de Fahrenheit, que estuvo muy bueno. Entonces mencionaban precisamente ustedes, los alumnos, la importancia del maestro dentro del proceso educativo, como una guía para la construcción de un conocimiento humanista, ¿no? Con valores para destinarlo para un bien y no todo lo contrario. Entonces, pues de ahí partimos con el siguiente subtema, que es el niño, o ¿cómo es? El videoniño. Sí, videoniño. Sí, podría, hacer un paréntesis antes de entrar al tercer subtema, regresando un poquito a lo que estaban comentando mis compañeras. Más que nada quiero hacer como un paralelismo de esto que están comentando con otras cosas que ya hemos comentado en capítulos anteriores y hemos leído además. Por ejemplo, se relaciona mucho con la sociedad del espectáculo, que nos habla sobre esta sociedad que pues se está disfrazando como una sociedad, como un espectáculo, como un acting. Entonces, esto de que cada día nos vamos volviendo de Homo sapiens a Homo videns nos hace mucha similitud y relación con este libro que se llama La Sociedad del Espectáculo y que podemos también hacer mucha similitud. O por ejemplo con el libro que había comentado de Fahrenheit 451, que estaba muy interesante porque
normalmente en este libro se comentaba que se callaban y se guardaban muchas cosas quemando los libros. Entonces pues aquí a lo mejor no quemaron los libros, pero sí nos están metiendo como a una civilización como más allegada hacia la tecnología. Entonces, en vez de como literalmente quemarnos cosas, nos las quitan y nos las intercambian a lo mejor por otras cosas, por otro tipo de tecnologías, por otro tipo de cosas más como para ellos a lo mejor importantes o ese tipo de cosas. Y entonces podemos hacer muchos tipos de similitudes. También, por ejemplo, en esta pandemia que ocurrió de COVID-19, prácticamente nos obligaron a ocupar estas tecnologías y volverlas parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nos hicieron a lo mejor inclusive hasta llegar a hacer una dependencia emocional hacia todas estas cosas y a volvernos una sociedad literalmente única y plena hacia el tipo de tecnologías. Entonces se me hace muy curioso esta parte de que de que Giovanni ya lo venía prediciendo a lo mejor muchísimo tiempo atrás, y que a lo mejor el libro de Fahrenheit nos puede llevar como una secuela a este libro que estamos leyendo. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Pues, Bueno, adelante, por sí. favor. Pues sí, lo mismo que dice aquí mi compañera Carol, es que pues efectivamente lo que pasó en el COVID, o sea, nos empezó a sobrellevar a una era en la que dependíamos casi más que emocionalmente. O sea, todo lo que teníamos de conocimiento lo basábamos en lo que veíamos en la tecnología, pero pues eso se fue como que simplificando, ¿no? O sea, llegando a una era en donde ya no había cultura, en donde ya era más simple todo la información que nos llegaba a nosotros. Entonces, pues, es eso, o sea, la información se fue haciendo más fácil de digerir por formas como imágenes o algún otro tipo de cosas, pero pues eso también es muy malo porque nos lleva a un lugar en el que nada más investigamos algo y ya tenemos todo, pero no tenemos el 100% de esa información, ¿no? Entonces, pues, Creo que algo interesante también para agregar sería como ahorita la inteligencia artificial, que es lo que nos está, digamos, llevando a este punto a un nivel rápido, así. Porque, por ejemplo, incluso en la escuela, ¿no? Se puede ver que realicen una investigación de tal cosa y pues rápido, ¿no? De que ahí en ChatGPT o en otras inteligencias artificiales donde prácticamente te da lo que tú le pides. A ver, dame una investigación de los reinos animales. Y literalmente te da nada más lo que tú le pides que te dé. Pero esto a comparación de tomar un libro o de, bueno, sí usar el internet, pero leer más allá de lo que tú estás pidiendo, ¿no? O a lo mejor ver otros temas relacionados o ver ejemplos más precisos, ver un documental, cosas así, ¿no? Siento que también es algo muy, muy interesante, ¿no? Que ahorita en la actualidad se está viviendo y pues sí, ¿no? Consideramos estos libros como una advertencia. Porque tanto desde Fahrenheit, aunque sea como algo distópico, tanto ahorita ya que es un libro pues ya de estudios, ¿no? Que nos está comprobando que sí, o sea, ya no es una novela nada más para entretener o para expresar, ¿no? Esto ya es como que algo que te está verificando que sí es real y que sí está pasando y que probablemente pueda ser un poco, digamos, podamos llegarlo a sentir un poco exagerado, pero pues siento que también la finalidad de este libro es como que advertir y digamos que hasta cierto punto como asustar de que si no analizas, si no cambias, si no piensas, vas a llegar hasta aquí y es como una advertencia, ¿no? Una herramienta para decir, basta, hasta aquí, claro. Y por favor despierta, ¿no? O sea, para que no lleguemos a ese punto. Y por ejemplo, también agregando aquí a mi compañera, a lo mejor antes era la falta de información, era que pues no existía la información completa, sí. que teníamos que buscar 5, 6, 7 libros para encontrar lo que precisamente buscamos, y eso pues lo ocupaban, pues es que falta información, es que yo no sé, y ahora que sabemos todo, nos comportamos como si no supiéramos nada, y es algo muy caótico, porque literalmente tenemos todas las herramientas, tenemos todo para investigar, para saber, y la gente está actuando como si no supiera nada y como si en vez de que nosotros controláramos la tecnología nos controlara a nosotros, y pues es algo muy caótico que podemos inclusive pues expresar y ver sobre todo en este libro, que nos hace reflexionar sobre
O sea, ¿qué estás haciendo? ¿La tecnología? ¿Tú controlas la tecnología o la tecnología te quiere controlar a ti? O sea, ¿cómo está el asunto? Entonces también se me hace muy interesante y algo caótico de nosotros como sociedad y como humanidad. Claro, por eso es que el autor hace una diferencia, ya casi abordando este tercer tema, donde hay dos vertientes, donde es la televisión y la tecnología, ¿no? Donde dice que él hace hincapié que lo que se ve en televisión son cosas de la vida cotidiana y real. Y del otro, de lo tecnológico, dice, puede ser ficticio, ¿no? No todo lo que vemos en la tecnología es real. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y que a pesar, dice y advierte el autor, ¿no? Que los niños son educados desde los 3 años por la televisión. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que es una sociedad? Fíjate que abordando todo lo que, bueno, para abordar más, profundizar más a lo que comentan, es exactamente, los maestros ahora nos reunimos en los consejos técnicos, en sala de maestros, y hablamos de cómo apoyarnos de las inteligencias artificiales como el chat, ¿no? El GPT y etcétera. Sí. Entonces decimos, no hay que excluirlo completamente, no hay que negarnos, no hay que espantarnos de él, sino que hay que saber cómo manejar esas tecnologías a nuestro favor. Entonces, hablando con el profe Migue de matemáticas, ustedes, con el maestro Laid, comentábamos, hay unas inteligencias artificiales que les enseñan a hacer procesos matemáticos, entonces solamente es saber hacer las preguntas, y eso es lo que ustedes les tenemos que estar guiando. O sea, ya ahora estamos platicando de encerrarnos en un salón, en el laboratorio de cómputo, abrimos todos esa misma aplicación, esa inteligencia artificial, les ponemos un ejercicio de comprensión, y esa aplicación es platicar con alguien, y tú tienes que ir ilustrando en tu cuaderno, en tu hoja, el proceso que te va llevando para un resultado que te están solicitando. Y al final de cuentas te están haciendo una estructura de pensamiento, ¿no? Un proceso de pensamiento. Y eso de cierta manera es bueno. O sea, entonces al final de cuentas es hacia donde quiere ir Giovanni Santoro, como bien lo acaban de decir las compañeras. Muy bien argumentado, ¿eh? Bien, pues el progreso tecnológico tiene muchas vertientes, también tiene efectos secundarios, ya lo han estado ustedes comentando. Hay situaciones que no se prevén, pero que irán apareciendo de alguna manera y se irán integrando a nuestras formas de vida. Es un tema por demás muy interesante, polémico, y tal vez hasta un poquito, podríamos decirlo, aterrador, ¿no? Por las circunstancias de que no estamos acostumbrados a convivir con estas situaciones de la era cibernética, ¿sí? En la cual los ordenadores, así denominados, las computadoras, lo que ustedes quieran llamarle, pues nos van a llevar precisamente a mundos inimaginables, quizás en este momento no reales, pero que en un futuro pudieran ser la realidad que vamos a vivir. Vamos a dejar hasta aquí este subtema, vamos a una pausa y continuamos, por favor. Listo. Bueno, pues vamos a continuar con este panel de análisis, reflexión, diálogo en muy interesantes puntos de vista que se han vertido, y lógicamente que estas situaciones generan en algún sentido temor en la sociedad por lo que se va viviendo. La era cibernética es una era muy interesante, ya que nos va conduciendo hacia el uso como recurso de las máquinas. Pero hay que tener cuidado porque si no sabemos utilizarlas tendremos efectos secundarios. En este sentido, creo que es importante darle continuidad a este tema. Bueno, Giovanni Santori explica en uno de sus subtemas el hecho de que muchas veces la gente desde hace muchos años ha tenido miedo de las evoluciones que ha tenido los medios de comunicación. Por ejemplo, durante la revolución industrial, que fue la invención del telégrafo, el teléfono y la radio, no fueron tan recibidos negativamente.
pero como tal, la máquina industrial, que fue uno de los beneficios más grandes que tuvo, a pesar de eso no tuvo como que ese apoyo o esa felicidad como otras invenciones que se crearon, que fue como, porque, la causa de eso fue porque sustituía al hombre. Entonces de ahí surgió el miedo a las invenciones, más que nada a pesar de sus beneficios. Y obviamente también habla sobre el género de estímulos, porque ya después se creó la televisión y empiezan a haber progresos favorables, pero no significativamente en el instrumento, sino por lo que transmite, ¿no? Y a las nuevas generaciones obviamente les afecta más. Siento yo. Y bueno, sobre más o menos lo que está diciendo mi compañera, uno de los subtemas que se presenta en el capítulo de de Homo Videns es el video niño. Algo que hay que destacar es que pues en este subtema se explica como tal que cómo es la televisora ha surgido como una niñera electrónica, siendo educando al niño, y como es tan visual, el niño solamente como que sus estímulos van enfocados en eso. Pero algo que se está viviendo en el presente y que tenemos más desarrollado es el Internet, siendo que el Internet ahora está tomando este lugar del que antes tenía la televisora. Pero lo malo de esto es que el Internet ahora, como es tan grande y abarca tantas cosas, si puede ser bueno, también puede ser malo, porque no hay límites. O sea, a los niños les puede educar de una forma o un comportamiento agresivo, ¿no? O sea, tal vez, no sé, estén abiertos a temas que todavía no son para su edad, o algo, sus actitudes, su pensamiento cambia. Por cierto, bienvenidas a este segundo segmento. Y hablaban de que existe ahora muchísima información. Ahora ya no hay una censura como tal de la información, sino que ahora nos lanzan información que nos llama más la atención, que desechamos la información valiosa, ¿no? En ese sentido, dicen, hasta te sacan de onda, comentaban. A eso se le ha denominado un estrés mental también, ¿no? Que genera ese estrés mental de tanta información que nos bombardean los diferentes medios de comunicación bajo diferentes intereses. Esto al mismo tiempo, pues como lo dice el autor de este libro, genera una atrofia cultural, o sea, un retroceso, donde no hay conocimiento valioso, no hay un saber, y esto está provocando una sociedad, una cultura de la incultura, en donde entendemos a cultura como el saber. Entonces estamos creando o llegando a una sociedad en donde las personas pues, no tienen conocimientos valiosos, o no saben nada, o no les interesan, son desidiosos de los temas verdaderamente que se debe uno de estar enfocados. Tan solo temas de política, a nadie le interesa la política, la economía, simplemente viven el vivir y el día a día como se les presenta, y buscan la satisfacción personal. Y esto es lo que está generando el educar a estas generaciones con los puros medios audiovisuales. Ya lo comentaban hace un rato, una imagen no hay mucho que pensar a comparación de los signos, ¿no? Sí, lo dice el autor claramente, que en un lenguaje que no se puede entender por una sociedad, es una forma de no tener esa comunicación, ¿no? Uh-huh. Lo que dice y refiere el maestro Daniel es cierto. Yo creo que si hoy día las personas se aquejan de tener problemas emocionales, y que también se les acorta el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo están en una dinámica con los artefactos tecnológicos, que no se dan cuenta que ya prácticamente se les van las horas y dicen, pues ya se terminó el día de hoy. Y ya no hubo un análisis de qué pasó con su vida en ese momento, en ese instante. Su entorno desaparece para sumergirse en su vida artificial. Bueno, retomando con el tema, es increíble cómo, si comparamos los libros de Homo Videns con Fahrenheit, cómo en Fahrenheit quemaban los libros porque no querían que nos enteráramos de todo.
y nos imponían hasta la televisión de que nos entretuviéramos con esto, con la radio, y ahorita que cómo nos manipulan teniendo todo lo que tenemos, teniendo las cosas, el saber, cómo se nos hace basura literalmente. Preferimos estar metidos en otra cosa, dañándonos nosotros mismos. De hecho, en el libro de Homo Videns, Sartori está pues prácticamente en desacuerdo con, con Nicolás Negroponte, el cual él cree que el internet, el ciberinternet es lo que realmente necesitamos, es la plataforma para expresarse, lo cual nos hace vivir pues una realidad ficticia, simplemente nos hace dar simulaciones. Entonces compara como el Homo sapiens con el Homo videns, es una comparación totalmente en desacuerdo, es una combinación muy mala, la verdad, ya que no aprendemos nada y es donde nos preguntamos, ¿realmente estamos informados o el internet solo nos satura de información basura que quiere que aprendamos? Sí, tienes razón en ese punto. Hay una, menciona Giovanni Santori en su libro, la cultura del libro es elitista, y bien lo dice, lo mismo mencionan en el libro de Fahrenheit, ¿no? Y de ahí que censuran toda la literatura, queman los libros, y aquel que sabe lo consideran elitista. Dice, es mejor que todos seamos incultos a que haya pocos cultos. Si el maestro sabe más que el alumno, entonces tenemos que matar al maestro, y esa es la premisa del libro anterior, del café literario, que los invitamos a ver. En la descripción de se encuentra. Maestros. Sí, creo que quedan varias preguntas aquí sobre la mesa. Podríamos decirle a nuestro público, ¿quién entonces está educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Se dice que la escuela es la institución que educa, que apoya, que hace crecer a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿realmente es la escuela? Porque después de que pasamos horas tras horas viendo la televisión, educándonos y reeducándonos, porque si ya teníamos una educación como tal y estamos viendo algo que nos cambia la información que tenemos, los valores y todo lo que implica que nosotros con trabajo hemos construido, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué será de la sociedad en lo futuro? Ya tocaron algo que aquí me parece muy interesante. ¿Seremos sujetos analfabetos en ese sentido? ¿Hasta qué grado? ¿Por qué? ¿Quién lo decide? ¿Lo decidimos nosotros? ¿Lo decide la sociedad? ¿Lo deciden los medios de comunicación? ¿Lo deciden la gente que tiene el poder económico? ¿O tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de reflexionar, de pensar, de establecer, de hablar de nosotros mismos y de saber qué queremos? Finalmente, esas son las interrogantes que quedan en esta mesa y que cada uno de ustedes y público que nos está viendo desde algún lugar, pues también tendrá que contestarlas y saber qué es lo que quiere de su vida, cómo la va a conducir, si realmente se apega a lo que dicen los medios de comunicación, si se atreve a leer en ese mundo cultural de las letras y entender y reflexionar y conocer y saber y tomar conocimiento, o se deja guiar por lo que le quieren proporcionar los medios de comunicación. Son interrogantes fascinantes que el día de mañana esperemos que alguno de ustedes dé respuesta en algún libro y se atreva a darnos esa posibilidad de reflexionar en torno a este conocimiento. Bueno. Yo siento que más que nada, a mí me había comentado una maestra del año pasado que el saber o el conocer es importante porque el conocer te da el poder de decidir, de pensar, de analizar. Sin embargo, por ejemplo, en la televisión
ya no informa como antes, ¿no? Como la radio. Sin embargo, ahora vemos en la política, ¿no? Que son las cortinas de humo, las noticias falsas, que son muy recurrentes y que a pesar de que a veces luego sale a la luz que eran falsas, no se toma mucha importancia después de eso. O sea, si ya pasó, ¿por qué no analizar siempre lo que aparece ahí y ver si en realidad es Bien, ya antes de que el maestrazo mande a la siguiente pausa, efectivamente, cabe mencionar y es muy importante puntualizar que Giovanni Santori se especializa en la democracia, en el desarrollo y de la construcción de una democracia dentro de estos estados modernos. Él nos plantea diferentes tipos de democracia y eso es lo que hace en este libro a partir de los medios de comunicación, de cómo el Homo Videns se va pues desarrollando dentro de esta democracia, en lo que va construyendo una nueva democracia, ¿no? Y aquí nos los menciona a partir del conocimiento, que como muy bien lo dice la compañera, pues habla del conocimiento democrático. El conocimiento nos va a liberar de cierta manera, pero en ese sentido, como la radio democratizó el conocimiento, el saber, hasta cierto punto, lo mismo que la literatura, gracias a la imprenta, como dice Miguel, que lo mencionó hace un momento, pero cuando surge la televisión, es más democrático el conocimiento, el conocer. Más adelante, en los siguientes capítulos que vamos a estar analizando en los siguientes podcasts, en los capítulos 2 y 3 de este libro, pues nos habla precisamente de cómo la participación política y la democracia y la construcción social dentro de esta nueva cultura de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación. Entonces, retomando lo que comentábamos hace un rato, decía que como surge la televisión, más niños se van educando a través de la televisión, van dejando atrás la literatura, les va interesando menos, pues la literatura se vuelve elitista, como lo comentábamos, ¿no? Y la televisión es más democrática. Entonces aquí es censurar o juzgar o excluir lo elitista a través sobre lo democrático, ¿no? Ábrame. Bueno, pues regresamos de una breve pausa. Vamos a concluir en este momento agradeciendo siempre la participación de los jóvenes del quinto semestre del bachillerato vespertino del Benemérito Instituto Normal del Estado. El libro en cuestión es Homo Videns, capítulo 1, del cual creo que hemos comentado cosas muy interesantes y creo que es el momento de ir cerrando esta mesa de diálogo. Vamos a tener las últimas participaciones sobre Internet y cibernavegación, que es un tema muy de moda en este momento, de mucha inquietud, de mucho interés. Adelante, por favor, para ir cerrando ya la ronda de esta mesa. Lo que es Internet, pues expanden muchas cosas, ¿no? Pero más que nada por esto mismo viene el término Homo Videns, ya que en toda la información basura que tenemos, todas las simulaciones que nos ponen y que nosotros buscamos, es más fácil agarrar esto simplemente y decir a las IAs ya, decirle quiero esto o necesito esto, en lugar de nosotros mismos agarrar un libro y decir, a ver, esto sí vale la pena, con esto me quedo y no con esto. Entonces, perdemos todo uso de razonalidad, perdemos el pensamiento crítico, o sea, actuamos como la sociedad o como una máquina como tal, ya que esto mismo nos llega a controlar. Entonces, más que nada por eso dejamos de ser Homo sapiens, pasamos a ser Homo Videns, ya que perdemos uso de razón completamente. Bueno, un poquito para también cerrar el tema, es que, pues como estábamos comentando hace un rato, que a lo mejor muchos están traumatizados con el internet y con las redes sociales y con todo esto nuevo, ¿no? Pero a lo mejor también es parte de un miedo al cambio,
o de algo que o a lo mejor pudo haber empezado como algo positivo o algo que pues realmente nos puede ayudar, y nosotros como sociedad lo hemos convertido en algo ya más negativo, nosotros mismos lo hemos satanizado hasta decir cierto punto. Entonces no, a lo mejor no es que sea algo malo, simplemente nosotros como sociedad o como personas lo tratamos de una manera mala, ¿no? O sea, o lo ocupamos de una forma negativa. Por ejemplo, lo que decían anteriormente en la pausa anterior, es que muchos niños tienen ahora la amplia visualidad de muchas cosas, como pues, cosas que no son de su edad. Entonces estamos educando a nuestros niños a ser adultos desde chiquitos. Entonces eso también es algo muy curioso que puede generar este tipo de cosas. Bueno, yo creo que ahí la problemática sería, no como satanizarlo, pero, o sea, es que el problema de esto es que no hubo un control en la información que se daba, y pues la gente no sabía cómo ocuparlo, ¿no? Entonces, pues, se dio una mala interpretación de lo que eran las informaciones que recibíamos, y pues evidentemente se iba haciendo más, menos información de lo que ya era, ¿sabes? O sea, como que lo simplificaban. Entonces. Adelante, Bueno, como última mención, me gustaría decir que si bien ya la mayor parte de esta generación ya somos, y nos incluimos nosotros, ya somos parte del Homo Videns, todavía podemos, como dice Giovanni Sartori, todavía podemos rescatarnos de cierta forma. Nosotros mismos en esta mesa estamos haciendo uso de nuestra razón. Todavía estamos usando nuestra parte sapiens. Entonces, solamente es cosa de nosotros usar de una buena forma e instruir bien a estas nuevas inteligencias, a esos nuevos medios, para que nosotros podamos desarrollar nuevamente bien nuestra forma sapiens y seguir avanzando en esta sociedad, porque al final del día sigue existiendo el arte, sigue existiendo la cultura y seguirá existiendo mientras nosotros podamos mantenerla, y es importante pues que prevalezca. Entonces, pues ya. Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario. Antes de que alguien quiera participar, quiero dar las gracias sobre todo a los que nos están sintonizando y a los alumnos de quinto semestre como ya les había comentado, pertenecen a un taller de comunicación que impartimos en el Bachillerato Vespertino del BINE, a excepción del compañero Benjamín y de la compañera Camila, que se dieron a la tarea de leer el libro para venir y participar en esta actividad. Muchas gracias, felicidades, y felicidades a todos, y los esperamos en el siguiente podcast, que hablaremos del capítulo 2 y 3 de Giovanni Sartori. Maestro Rudy. Muchas gracias, maestro Daniel, maestro Miguel Ángel, y a todos ustedes, gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, y los esperamos en un próximo video. Que tengan buen día. Dios.